En consecuencia, pasamos ya al siguiente punto en el orden del día, que es el debate de las dos proposiciones no de ley. En primer término, la relativa a la transparencia y el nivel de desglose en la publicación de la ejecución de los presupuestos del Estado, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea. Para la defensa de la iniciativa, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Confederal. Sí, el señor Pascual. Venga, gracias. Muchas gracias, presidente, señorías. Ya tenía yo ganas de pillar a los señores del Partido Popular en una PNL sobre transparencia, por eso de que se le llena la boca sobre esta cuestión, y porque además me imagino que tendrán fresca la relectura de la Constitución, ahora que está de moda con el artículo 155, y con esto de que los andaluces les hemos recordado que el 151 nos llevó el 28 de febrero del 80 donde nos llevó, y que no estamos dispuestos a dar un paso atrás en esas condiciones, ¿no? Mire, yo participo fundamentalmente en la Comisión de Fomento y me afano bastante en desarrollar la función de control que se recoge en esa Constitución para los diputados y las diputadas. Pregunto, interpelo y solicito información, y me encuentro lo mismo, imagino, que se encuentran todos los diputados que hacen control al gobierno, es decir, todos menos los del Grupo del Partido Popular y en parte los de Ciudadanos que sostienen a este gobierno. Me encuentro un gobierno fuertemente alérgico a la transparencia. Yo soy de los que piensa que no todo el ocultismo se debe al afán de eludir la acción de la justicia o a que no se desvelen componendas y fraudes, esos de la Púnica, Lezo, Gürtel, etcétera. Creo que, por desgracia, hay un mal incluso más extendido que ese, y es el que les hace a ustedes oscilar entre tomar por tontos a los ciudadanos y creerse que el gobierno de lo común les corresponde por una suerte de derecho divino. Y por eso ustedes no se sienten obligados a rendir más cuentas que las que les fuerzan a dar las normas, y no se sienten obligados a rendir más cuentas que las que por coerción de la ley les toca hacer. No están nada convencidos ustedes de esto de la transparencia, solamente lo hacen porque no les quedan más narices, hablando en plata. Ocultar la información es la base fundamental de esa estrategia que hace que ustedes nunca reconozcan que se equivocan y que nunca pidan excusas, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales ya nadie se los cree, claro. Mire, la madre de todos los laberintos contables, el malabarismo ocultista más perfeccionado, es el que ustedes hacen con las cuentas públicas anuales. Ustedes presentan cada año cifras con una desagregación que no coincide con la de los presupuestos. Es así materialmente imposible escrutar en el día a día la continuidad de las obras públicas, el sobrecoste de las mismas, su interrupción o el mero cumplimiento de los presupuestos. Le voy a poner un par de ejemplos, uno de los que me son más próximos, ¿no? Por ejemplo, a finales del año pasado se decía que en Adif y Renfe se habían ejecutado solamente el 10% de los presupuestos para Andalucía. Sin embargo, nadie era capaz de discernir si eran las obras de Granada, las de Almería, las de Huelva, las que se habían parado. El filibusterismo parlamentario y presupuestario, en este caso, al que nos someten ustedes, les llevaba a que su gente, en cada uno de los municipios donde estas obras estaban paradas, decían que no era esa la obra parada, porque se amparaban en que nadie es capaz de discernir cuál es la que está parada y cuál es la que no. Por el mismo método, ustedes han ido prometiendo 20 millones un año tras otro, por ejemplo, las obras de Algeciras-Bobadilla, y no se ponía una sola traviesa hasta que aquello, claro, ha reventado y han tenido que hacer el paripé, ¿no? Mire, nosotros estamos convencidos de que la transparencia es la principal vacuna contra la corrupción, así como es el principal mecanismo para sensibilizar a la ciudadanía sobre los presupuestos públicos, la irracionalidad de las obras faraónicas y el drama de los sobrecostes, que les recuerdo que ha sido un vector fundamental de la destrucción de la economía de nuestro país en ya demasiadas ocasiones. Yo creemos en nuestro grupo que es necesario que en esta Cámara nos concitemos de una vez por todas para acabar con esas partidas presupuestarias de las que es imposible saber nada desde que se presupuestan hasta que se ejecutan. Y para ello es necesario implantar algún mecanismo que permita la trazabilidad de dichos gastos, para que el legislativo, pero también los investigadores, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, puedan controlar la labor presupuestaria del gobierno. La medida que proponemos es de puro sentido común, que los presupuestos y la ejecución sean publicados con el mismo grado de detalle en su totalidad, para que puedan ser comparables. Bastaría mostrar la ejecución de las partidas de la misma manera que los artículos 40 y 41 que la Ley de Presupuestos desglosa en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos para gastos e ingresos de los presupuestos generales del Estado
y sus anexos. Esa simple corrección facilitaría a la ciudadanía y a los agentes sociales conocer el destino final de los gastos, así como el origen de los ingresos y comparar cuáles son las desviaciones que se producen respecto a lo presupuestado. La verdad es que es difícil de creer para cualquiera a quien se lo explique que este tipo de información brille por su ausencia en la página web del Ministerio de Hacienda en pleno siglo XXI. Yo les propongo un ejercicio para ir terminando. Imaginen cuánto duraría un administrador de una comunidad de vecinos al que le aprueban gastos para pintura, mantenimiento, limpieza y ascensor, y al cabo del año rinde cuentas de una partida genérica a la que llama varios y en la que se ha ejecutado el 40% y sobre la cual se niega a dar más información. Creo que duraría bastante poco ese administrador al frente de esa comunidad de vecinos. Por cierto, tampoco recoge esta ley la obligación de que toda la información relacionada con los presupuestos en la serie roja, verde, amarilla y gris se encuentren en formatos abiertos y accesibles para que cualquier ciudadano o cualquier parlamentario pueda trasladar los cuadros numéricos a un formato trabajable, ¿no? El Gobierno central dejó pasar una ocasión... Vaya concluyendo, señor Pascual, por favor. Sí, termino. El Gobierno central dejó pasar una ocasión excelente hace 4 años en la tramitación y aprobación de la ley de transparencia, pero estamos todavía a tiempo, porque no es nada demasiado complicado y sofisticado, de corregirlo. El Gobierno de Aragón, por poner un ejemplo, ya lo hace. Exigimos, y ahí termino con el tenor de la proposición no de ley, que el Congreso de los Diputados inste, o pedimos, mejor dicho, que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a modificar la Ley 47/2003 general presupuestaria para que coincida la información de ejecución con la información presupuestaria, que se incluyan en dichas disposiciones la obligación de publicar los datos en un formato digital accesible y tratable, y que se modifique la mencionada ley de manera que se establezca la obligación de publicar todos los documentos relacionados con los presupuestos generales del Estado en formato exportable. Pedimos también que dicha publicación se realice con efectos retroactivos, al menos respecto de los últimos 5 presupuestos anteriores publicados. Muchas gracias. Gracias, señor Pascual. A continuación, para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Hurtado. Gracias, presidente. Hoy vemos 2 proposiciones no de ley que van en el mismo sentido. Mi compañera Patricia Blanquer va a defender lo mismo, mejorar la transparencia y, sobre todo, la posibilidad de ejercer los grupos de la oposición nuestro objetivo o nuestra función de control al Gobierno, simplemente que nosotros lo hemos dirigido a través de la oficina presupuestaria y Podemos establece cambio normativo para detallar y hacer público lo que es la liquidación tal cual se ejecuta, porque se ejecuta a nivel de partida, igual que se presupuesta, y que se pueda acceder de forma fácil y no a través de preguntas que estamos haciendo continuamente, y luego, por otra parte, que se pueda exportar y se pueda utilizar esa información. Nosotros estamos totalmente de acuerdo al respecto. Únicamente falta algo que yo creo que es muy importante, que nos interesa, esa mención que ha hecho el portavoz de Podemos a lo que son gastos de inversión provincializada o territorializada. Justamente el detalle por conceptos, por subconceptos, por artículos y por partida no concreta el nivel de ejecución a nivel de territorial o a nivel de provincia, gastos provincializados, que yo creo que habría que añadir a la proposición. No obstante, también, y es lo principal que nosotros aportamos en una enmienda, aparte de esa aclaración de las partidas territorializadas, es algo más amplio, no dar solamente esto como una visión de transparencia. Hoy hemos escuchado al presidente de la AIREF, que yo creo que ha puesto la atención sobre algo que es fundamental, y es la revisión de la calidad del gasto público. En ese sentido, nuestro país y la Administración tiene una asignatura pendiente, y una asignatura pendiente que va a quedar de manifiesto en este trabajo que va a hacer la AIREF, y que, como bien ha dicho el presidente de la AIREF, para mejorar, cuantificar y definir cómo mejorar la calidad del gasto público, que significaría un extraordinario ahorro, y la pena es que hemos sufrido durante los 7 últimos años un nivel de déficit público muy elevado, y se podría haber utilizado esta herramienta de mejora de la calidad del gasto público. La propia línea de trabajo del AIREF lo pone de manifiesto. Para mejorar la calidad del gasto público, para cuantificar el gasto público mejorable y, por tanto,
para conseguir ahorros y eficiencia en la gestión del gasto público, es fundamental la aportación de datos, que esos datos se hagan públicos, que van en esa línea las PNL, pero luego es muy importante tanto la asignación de recursos a los distintos proyectos o políticas a desarrollar, como lo que es la fase de planificación presupuestaria. Es fundamental para el ahorro del gasto público abordar una importante reforma o avance en la planificación presupuestaria. Por eso, en esa línea va nuestra enmienda. Y nos basamos justamente en ese análisis que va a hacer la AIREF. Y es dar un paso más. Los presupuestos, el inicio de la presupuestación administrativa ha sido presupuesto incrementalista. Si este año tengo 1 euro de presupuesto, el año que viene 1,02. Aumento del IPC y para quedarme en lo mismo. Eso es una técnica muy superada. Se dio un paso adelante, que es la planificación presupuestaria a través del presupuesto por programas, que es lo que hoy en día tenemos en la Administración del Estado. Son presupuestos por programas. Pero son presupuestos por programa, pero que se sigue utilizando los incrementos de las partidas sin hacer un análisis exhaustivo de los programas, de los indicadores en cuanto a la evaluación de su nivel de consecución y, sobre todo, de control de la eficiencia de estos programas. Pues bien, el paso tercero tiene que ser el presupuesto en base cero. Las grandes corporaciones en estos momentos están utilizando el presupuesto en base cero y hoy nos han dado un dato muy importante y muy significativo la AIREF, que es que el margen de variación que tiene en estos momentos el Gobierno de gastos no comprometidos es de 56.000 millones de euros, sobre un presupuesto elevadísimo. Pues bien, esos 56.000 millones de euros se pueden aprovechar de forma muy distinta. Y el presupuesto en base cero tiene que partir de sacarle el máximo de rentabilidad a esos recursos públicos, definiendo proyectos, definiendo indicadores, asignando recursos y evaluando el nivel de consecución de los mismos. Y quiero hacer mención a algo que está ya definido en CORA, en la Comisión Virtual de Reforma de la Administración Pública, que establece en el segundo punto que tiene como pasos a abordar el que en concreto los capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos del Estado en ese sentido se haga ya mediante una planificación y un presupuesto en base cero. Pues bien, ese paso hay que darlo, ese paso es conveniente abordarlo y nuestra enmienda va en ese sentido, en que vayamos avanzando a través del análisis de la calidad del gasto público que haga la AIREF en implantar sistemas y técnicas de presupuestación en base cero en la Administración. Gracias. Gracias, señor Hurtado. A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, Partido Demócrata, tiene la palabra el señor Bell. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, simplemente mostrar nuestra conformidad y, por tanto, nuestro voto a favor de la propuesta y también pues manifestar que vemos muy correctamente también la enmienda que presenta el Partido Socialista. De hecho, yo creo que la Administración General del Estado debería tomar ejemplo de lo que se está haciendo también desde otras administraciones, que hoy algunos de estos datos, algunas de estas cifras no estén en datos abiertos, pues es difícil de comprender. Que no haya un mayor desglose, pues es difícil de comprender cuando ayuntamientos y comunidades autónomas lo están haciendo, algunos por imperativo legal y otros por iniciativa propia para aproximar al ciudadano la rendición de cuentas. En todo caso, vamos a votar favorablemente la iniciativa. Gracias, señor Bell. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, no declina de intervenir. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Ten. Gracias, presidente. La verdad es que nuestro grupo parlamentario no comparte esa visión catastrofista que nos ha comentado el señor Pascual de Unidos Podemos en Común Poder en Marea. Es cierto que la transparencia es nuestra razón de ser, la nuestra también, pero esa transparencia tiene que ser una razón de ser para combatir amaños, corruptelas
y demás prácticas en perjuicio de los ciudadanos. La semana pasada veíamos cómo ustedes calculaban la forma del cupo vasco y la verdad es que aquí no hay nada de transparencia ni claridad. Bien, esta PNL, esta proposición no de ley que nos presenta el grupo de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, ya se discutió la pasada legislatura. Nuestro grupo, desde luego, la apoyó en su día y volveremos a hacerlo. Los datos relacionados con los presupuestos generales del Estado hasta ahora siempre se habrían presentado en formato PDF y lo que realmente dificultaba e impedía buscar la información. No obstante, queremos reconocer las mejoras que en esta materia de transparencia y Open Data estamos observando y esperamos, desde luego, seguir viendo. Desde los presupuestos generales del Estado del 17, pues en el portal de la Secretaría de Estado de Presupuestos ya se cuelgan los documentos en archivos reutilizables, facilitando enormemente trabajar con los datos respecto a cómo se venía haciendo hasta ahora. Por su parte, la Intervención General de la Administración del Estado también facilita datos mensuales de ejecución con un elevado detalle de desagregación y en ficheros reutilizables. En cualquier caso, queda mucho por hacer, lo reconocemos, y nos gustaría que los avances se produjesen mucho más rápido, sobre todo en relación a los datos de ejecución. Y, además, queríamos subrayar que en la proposición no de ley que debatiremos a continuación, desde luego, el PSOE, la verdad es que lo aborda quizás con muchísimo más atención. Bien, termino, señorías. Para Ciudadanos, la transparencia, desde luego, es la defensa más eficaz contra la corrupción y la prueba de una democracia viva y participativa. Muchas gracias. Gracias, señor Ten. A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Mariboso. Señor Mariboso. Gracias, señor presidente. Señor Pascual, ya veo yo que el hecho de que venga de Fomento y tal, pues no le evita traerse el manual de retórica anticasta que ustedes suelen acompañar y con el que ustedes suelen condimentar sus intervenciones. Pero trae el señor Pascual y el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos a esta comisión para su debate pues la misma proposición de ley que debatimos ya en la legislatura anterior, el 20 de abril de 2016. Y la trae porque seguramente en aquella ocasión no fuimos capaces de convencerles y quieren que en esta ocasión, en el día de hoy, les convenzamos, porque si no, si en aquella ocasión ya trajeron la PNL y se aprobó, pues no se me ocurre otra razón que no sea el hecho de que quieren que les convenzamos de algunas cuestiones, y porque estoy seguro que no presentan PNL simplemente para rellenar el tiempo y para irlas trayendo una y otra vez. Señor presidente, yo no sé en Fomento, pero aquí intentamos respetar los turnos. Lo primero que es importante para convencerles a usted y a su grupo es que vengan en disposición de dejarse convencer, ya que de lo contrario pues ya podemos los del Grupo Parlamentario Popular dar argumentos, explicar las cosas y argumentar que si ustedes no vienen en disposición de dejarse convencer, pues no hay nada que hacer. En realidad solo tienen que dejarse convencer de una cosa, y es que no es necesaria la modificación de la Ley General Presupuestaria para hacer todo lo que usted solicita en la proposición no de ley, por cuanto que la ley ya, en los términos en que está vigente, ya se cumplen casi todas las cosas que usted solicita en su proposición no de ley. Sí, señoría. Le voy a remitir toda esta lista de links de la Intervención General de la Administración del Estado que publica la ejecución mensual de los presupuestos generales del Estado, con el nivel de desagregación que usted solicita, sí, porque está la disposición del artículo 5 de la Ley 37/2007 sobre reutilización de información del sector público y, por lo tanto, se cumple todo ello. Por tanto, la cuestión nuclear respecto de su proposición es si es necesario modificar la Ley General Presupuestaria para seguir cumpliendo como se está haciendo con el nivel de desagregación y con los datos reutilizables que ustedes reclaman. Nosotros entendemos que no es cuestión de modificación legal. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible? Entendemos que no es necesario modificar la ley porque ya lo estamos cumpliendo. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que el Gobierno del Partido Popular, esta casta inadmisible, pues esté haciendo cosas en materia de transparencia que no lo obliga directamente la ley? ¿Cómo es posible? Hay que cambiar la ley. Este es su argumento. Y la respuesta es, porque le voy a responder,
es que el compromiso del Gobierno del Partido Popular con la transparencia no depende de que lo exijan las leyes, a diferencia del alcalde de Cádiz, que lleva 2 años sin rendir cuentas al Tribunal de Cuentas. Sí, escúcheme, el alcalde de Cádiz lleva 2 años, todo un ejemplo, lleva 2 años sin rendir cuentas al Tribunal de Cuentas. Pues la respuesta es que el compromiso con la transparencia no depende de que lo exijan las leyes, ¿no? En fin, señor Pascual, al igual que el señor González en la otra ocasión, han vuelto a pecar en exceso del gusto tan de su grupo político por anatemizar al adversario, lo cual demuestra su poca disposición al debate y al contraste de pareceres. Su propensión, y la de su grupo, a considerarse siempre en posesión de la verdad absoluta. Y así es imposible estar dispuesto a dejarse convencer. Y se convierte la actividad parlamentaria en un monólogo. Viene usted de Fomento, nos echa aquí el monólogo y todos los demás no podemos convencerle. En nuestro grupo, en el Grupo Parlamentario Popular, huimos de los monólogos. Sí, no, señor Pascual. Sí, no, compruébelo, señor Pascual. Huimos de los monólogos. Nos escaman sus verdades absolutas. Y mostramos nuestra disposición al debate y al convencimiento, y la vamos a demostrar ahora absteniéndonos a la proposición no de ley que han presentado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Mariboso. Pregunto al portavoz de Unidos Podemos, el señor Pascual, si acepta la enmienda presentada. Sí, la aceptamos. Nos hemos dejado convencer por el Grupo Socialista. Gracias, lo tendremos en cuenta para la votación. A continuación, la segunda proposición no de ley